Es un gusto, hermanos, de nuevo encontrarnos para revisar juntos nuestra revista La Atalaya del mes de enero del 2021. Este es el segundo artículo que nos corresponde utilizar esta revista y este tiene que ver con esta semana del 8 al 14 de marzo. Es lo que nos corresponde para esta ocasión. El tema del artículo es ¿qué aprendemos del discípulo al que Jesús amaba? Ese es el artículo de estudio número 2, debido a que es el segundo de este año que estamos utilizando. Queremos recordarle que si aún no se ha suscrito al canal, le animamos a hacerlo, es completamente gratis y también puede compartir con los demás. Pueden ser estudiantes de la Biblia o hermanos que creen que pueden beneficiarse de estos videos. En cuanto a nuestro texto de este estudio, el que gira todo este estudio, es la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7, donde dice: sigamos amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y si examinamos el avance, dice así: según se cree, el apóstol Juan era el discípulo al que Jesús amaba, así que ya desde joven debía de tener muchas virtudes. Y cuando era muy mayor, Jehová lo usó para que escribiera muchas cosas sobre el amor. En este artículo analizaremos parte de lo que escribió y lo que podemos aprender de su ejemplo. Bien, entonces con esta introducción vamos a empezar a revisar nuestros párrafos. El primero es: ¿cómo lo hace sentir el amor de Dios? Bueno, todo esto se resume en la primera carta de Juan 4:8, donde dice: Dios es amor. Así que eso nos da seguridad, felicidad y nos hace sentir satisfechos. En el párrafo 2, la parte A dice: según Mateo 22, del 37 al 40, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? Bien, tenemos que leer entonces los versículos para contestar la pregunta. Dice así Mateo 22, 37 al 40. Él le contestó: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo, que es parecido, dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Bien, la pregunta decía, según Mateo 22, 37 al 40, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? El primero, amar a Jehová con todo el corazón. Y segundo, amar al prójimo. La parte B, ¿por qué se nos puede hacer un poquito más difícil obedecer el segundo? Porque al contrario de Jehová, que Él es muy cariñoso y perfecto, nuestros hermanos no son así, son imperfectos. Y a veces pueden hacer o decir cosas poco amables o que nos hieran. Y eso podría ser que nos resulte un poquito, dice la pregunta, un poquito más difícil obedecer el segundo. Y por eso es que Jehová puso en su palabra algunas sugerencias de cómo nosotros mostrar amor unos a otros. La pregunta 3. ¿Qué idea enfatizó Juan? Que los cristianos debemos mostrarnos amor. Él lo hizo muchísimas veces, lo mencionó sobre el amor en las cartas y en el evangelio que escribió. Es más, se indica que cuando tenía 100 años escribió estos y ahí estaba dejando muy claro sobre cómo el cristiano debería sentirse motivado a demostrar dicho amor. Por eso en su primera carta de Juan 4:11 dice que tenemos la obligación de amarnos unos a otros. Pero no fue fácil para el propio apóstol hacer eso. Revisemos en el párrafo 4 lo que dice: mencione algún caso en el que Juan no mostró amor. El párrafo 4 contiene dos situaciones en las que no se mostró amor de parte del apóstol Juan. Por ejemplo, en Lucas 9, 52 al 56, mientras iban hacia Jerusalén, pasando por Samaria, no los recibieron con hospitalidad ni a Jesús ni a sus apóstoles. ¿Cómo reaccionó Juan? El relato dice que estaba pidiéndole a Jesús permiso para que baje fuego del cielo y destruya a esos habitantes.
así que no demostró ningún tipo de amor ahí. Y en Mateo 20, 21 y 24, Juan y Santiago acuden a su madre para que ella a su vez vaya a Jesús y les solicite puestos importantes al lado de Jesús en el reino. Cuando los demás se enteraron, era lógico, se pusieron furiosos. Así que no estaba demostrando amor ni consideración a sus compañeros. Querían prestigio, sobresalir. Errores que cometió, pero aún así en Juan 21:7 se indica que Jesús lo amaba. El párrafo 5 dice, ¿qué analizaremos en este artículo? Hablaremos del ejemplo de Juan y algunas de las cosas que escribió acerca del amor. También veremos cómo demostrar que amamos a nuestros hermanos y veremos algo importante que pueden hacer los cabezas para demostrar que aman a su familia. Así que veremos la aplicación práctica también. Revisemos el primer subtítulo. El amor se demuestra con hechos. La pregunta 6 dice, ¿cómo nos ha demostrado Jehová que nos ama? Tenemos aquí varios textos bíblicos, como el Salmo 25:10, donde dice que todas las sendas de Jehová son amor leal y fidelidad para los que le obedecen. Y en Romanos 8:38 y 39 indica que no habrá nada que nos pueda separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que Jehová lo ha demostrado, en este caso, como dice Juan 3:16, permitiendo que su amado Hijo sufriera y muriera por nosotros. Así que estamos convencidos de que Él nos ama. No solo lo dice, sino que lo ha demostrado. Y aquí se indica un refrán donde menciona, obras son amores y no buenas razones. Así que no solamente se lo debe decir, sino también demostrar. Y Jehová lo ha hecho de sobra. El párrafo 7 dice, ¿cómo demostró Jesús que nos ama? Igualmente se los dijo. En Juan 13:1 está por escrito puesto de que Él había amado a los suyos. Y en Juan 15:15 los llama amigos, porque les ha contado las cosas que sabía de su Padre. Pero no solamente lo dijo. Luego en Juan 15:13 dice, nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Y Él lo demostró. Jesús dio su vida por ellos también. Así que igual que Jehová, los dos no solo lo dijeron, sino que también lo demostraron. Y aquí tenemos un dibujo donde se demuestra el profundo amor tanto de Jehová como de Jesús. Dice la nota, Jehová nos demostró su amor al enviar a su Hijo a la tierra para que muriera por nosotros. Y Jesús, por supuesto, al decidir voluntariamente que esto suceda. Ahora, la pregunta número 8 dice, según 1 Juan 3:18, ¿qué debemos hacer? Bien, para contestarlo vamos a leer el texto. 1 Juan 3:18 dice, hijitos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. La pregunta 8 decía, según 1 Juan 3:18, ¿qué debemos hacer? Pues en este caso cumplir los 2 mandamientos. Amar a Jehová, esto también incluye obedecer a Jesús y amarlo también a Él, como lo indica claramente. Y esta obediencia, 1 Juan 5:3, dice que no es una carga. Además de eso, el segundo mandamiento decía amarnos unos a otros. Y eso es lo que indica Jesús en Juan 13:34 y 35. Pero de nuevo, no solamente con palabras, sino con acciones. Y vamos entonces a lo práctico. El subtítulo que viene es amemos a nuestros hermanos. La pregunta 9. ¿Qué hizo Juan por amor? Él dedicó su vida a ayudar a otros a aprender de la verdad sobre Jehová y sobre Jesús. Y a pesar de que lo persiguieron y hasta lo mandaron al exilio a Patmos, él aprovechó la ocasión para poner por escrito la revelación que recibió y se las envió a las congregaciones para que ellos también disfrutaran de lo que él había observado y escuchado. Y más tarde escribió el Evangelio y sus 3 cartas de las que estamos hablando basadas en el amor. Todo esto con el propósito de animar y fortalecer a sus hermanos. Veamos ahora cómo imitarlo. En el párrafo 10 dice la pregunta,
¿Cómo podemos demostrar que amamos a las personas? La mejor manera es utilizando sabiamente nuestro tiempo. Y si lo hacemos para ayudar a las personas a oír de las buenas noticias y que ellos se acerquen a Jehová, qué mejor todavía con eso. Y hay muchos de nuestros hermanos que pueden dedicar a tiempo completo esta labor de llevar estas buenas noticias. Más bien que utilizar sus habilidades o su vida para hacerse ricos o famosos, prefieren utilizarlo para beneficio de otros. Ahora veamos la pregunta 11. ¿Cómo demuestran muchos hermanos fieles que aman a Jehová y a sus hermanos? Por ejemplo, cuando hay desastres naturales, acuden a ayudar en las obras de socorro. O qué decir en construcciones de lugares de adoración, salones del reino, salones de asamblea, y también de manera voluntaria con sus donaciones para la obra mundial. Así demuestran amor tanto a Jehová como al prójimo y en ocasiones ni siquiera los conocen a quienes están ayudando. Otra manera es asistir a las reuniones. A pesar del cansancio de los trabajos de tener que mantener a sus familias, sin embargo lo hacen. Además de aprovechar la ocasión antes y después de las reuniones para animar a los hermanos. ¿Y qué decir de predicar a personas desconocidas? Que eso puede causar cierto nerviosismo o tensión y aún así están dispuestos a hacerlo para ayudar tanto a los hermanos como también a las personas a quienes queremos llevar las buenas noticias. Y aquí tenemos en la fotografía a un hermano que colabora en las obras de socorro, por ejemplo, a pesar de que él debe tener su trabajo para mantener su familia, saca tiempo para ofrecerse como voluntario y ayudar en estos casos. Y claro, también está el punto de atender a su familia y donaciones, que también se puede ver que lo está haciendo vía internet. Ahora, veamos el siguiente párrafo. Párrafo 12. ¿De qué otra manera les demostró Juan su amor a los hermanos? Un lindo ejemplo que vemos en el caso del apóstol Juan son las expresiones de cariño que les decía a sus hermanos en las cartas, como por ejemplo, hijitos míos. Los elogiaba, los felicitaba, como en las cartas que mencionó sobre su fe, que era sobresaliente, y las buenas obras. Pero no por eso dejaba de aconsejar, como lo que aparece en 1 de Juan 1, donde indicaba de que no quería que cometan pecados. Ese es un buen ejemplo para nosotros. Queremos también animar a nuestros hermanos porque esas palabras hacen tanto bien escucharlas, pero tampoco queremos dejar pasar una mala actitud o un mal hábito que observemos y que nosotros queremos ayudar a nuestros hermanos de manera amorosa, por supuesto, si está en nuestras manos hacerlo. Queremos, como dice Proverbios 27:17, ser verdaderos amigos, como el hierro que afila el hierro. Entre todos debemos ayudarnos. Nosotros podemos en algún momento y también podemos recibir consejo si es que otro observa que lo necesitamos. Pasemos al párrafo 13. ¿Qué no debemos hacer? Y en el párrafo indica no ofendernos con facilidad por lo que digan otros. Pueden ser hermanos u otras personas. Y aquí se expone el caso que aparece en Juan 6, 53 y 57, cuando Jesús, antes de su muerte, les dijo a los discípulos que para tener la vida eterna debían comer su carne y beber su sangre. Muchos, cuando escucharon esas palabras, se escandalizaron y lo abandonaron. No estamos hablando de gente común y corriente, sino de discípulos que seguían a Jesús, pero no soportaron porque no entendieron esas palabras. Mientras tanto, los apóstoles, incluido el apóstol Juan, aunque no entendieron del todo, sin embargo sabían que Jesús nunca les había mentido y que tendría alguna buena razón por haber dicho esas cosas. Así que decidieron quedarse con él. Qué importante por eso es para nosotros que no queremos ofendernos fácilmente, sino más bien averiguar por qué se dijo algo y luego entender y actuar de la manera correcta con nuestros hermanos. Por eso hay que prestarle mucha atención a un buen texto que ha puesto aquí el esclavo, Proverbios 18:13. Responder a un asunto antes de oír los hechos es tonto y humillante. Un buen texto sin duda que nos hace pensar que no debemos apresurarnos a imaginarnos cosas que no son, como les pasó a los que abandonaron a Jesús. Veamos ahora el párrafo 14.
¿por qué no debemos odiar a nuestros hermanos? Una pregunta un poco rara, ¿verdad? De odiar a nuestros hermanos. ¿Pero puede llegar a eso? Pues sí. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 11, dice Juan, el que odia a su hermano está en la oscuridad. Así que en esa época ya estaba pasando cosas de este tipo y hoy también. Por eso, ¿qué es lo que puede suceder? Podemos ser manipulados por Satanás para que tengamos cierto rencor y llegar al odio a nuestros hermanos. Esa es una estrategia de Satanás para causar división entre los siervos de Dios. Cuando Juan aquí escribió esto, se estaba refiriendo a uno que ya había tenido esta actitud, Diótrefes, que estaba causando divisiones en la congregación. Ni siquiera a los superintendentes viajantes les tenía el respeto que se merecían. Era muy arrogante y trató de echar a muchos para que estos no sigan demostrando hospitalidad a los hermanos. Satanás dice al final que él tiene la táctica de divide y vencerás. Nosotros no queremos ser parte de esa táctica al odiar o sentir rencor hacia nuestros hermanos. Veamos ahora el subtítulo Amemos a nuestra familia. El párrafo 15. ¿Qué deben recordar los cabezas de familia? Que una de sus principales responsabilidades es cuidar bien a la familia, cubrir sus necesidades. Y por supuesto, esto también incluye las espirituales. De no hacerlo sería muy peligroso porque en 1 Timoteo 5:8 dice, si alguien no mantiene a los suyos, y en especial dice a los miembros de su casa, ha rechazado la fe y es peor que una persona sin fe. Así que la familia es lo principal en este caso para tener una buena relación con Jehová. Un excelente ejemplo de alguien que se preocupó por sus familiares es el propio Jesús. Estando en una condición calamitosa, a punto de morir, aún así pensó en su madre. Cuando teniendo cerca al apóstol Juan y a María, él mencionó lo que está registrado en Juan 16, 26, 27, cuando le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, refiriéndose al apóstol Juan. Y a Juan le dijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, estaba poniendo en las manos de este apóstol el cuidado de su madre, tanto en sentido físico como espiritual, puesto que sus medios hermanos todavía no eran seguidores. Un buen ejemplo de que Jesús aún en ese momento estuvo pendiente de satisfacer las necesidades de su madre. Como podemos ver aquí en el dibujo, pues en ese momento se narra la situación en la que Jesús encarga a Juan que cuida a su madre tanto en sentido físico y espiritual. Y dice, los cabezas también deben atender las necesidades de su familia. Pasemos al párrafo 16. ¿Qué responsabilidades tenía Juan? Por ser apóstol, una de sus principales era predicar, llevar la delantera, animar, que otros escuchen las buenas noticias del reino. Posiblemente estaba casado, así que también debía él cumplir con lo que Jehová solicitaba, de que atiendan a sus familias, tanto física y espiritualmente. Así que no era que no tenía nada que hacer, era como un ser humano común y corriente, además de ser un predicador de las buenas noticias. Párrafo 17. ¿Por qué es importante que los cabezas atiendan las necesidades espirituales de sus familias? Bueno, hace un momento vimos 1 Timoteo 5:8 que hablaba de que esa era la principal responsabilidad a la familia, cuidarlos a ellos tanto en sentido físico y espiritual. Porque su familia son los primeros a los que él tiene que cuidar en la congregación. Porque eso es lo que indica Tito 2, 9 al 10. Es parte de sus requisitos para llegar a ser hombres nombrados ejemplares en la congregación. Así que aunque tengan muchas responsabilidades en la congregación, aunque tengan que pastorear a los hermanos, aunque tengan que ser buenos ejemplos en la predicación, su responsabilidad principal es estudiar la Biblia regularmente con su esposa si es casado y sus hijos si lo tienen. De esa manera, estas familias van a agradecer el cuidado que recibirán tanto físico, emocional y espiritual, como se indica, por ejemplo, en Efesios 5:28, que los esposos estarían demostrando mucho amor
a sus esposas, además de cumplir con Efesios 6:4 de criar a sus hijos de acuerdo a la disciplina de Jehová. Revisemos el último subtítulo de este estudio: permanecerán en mi amor. La pregunta 18: ¿de qué estaba convencido Juan? De que tenía el amor de Jehová y de Jesús, por lo que él había hecho. Jesús en Juan 14, 15 al 17 está registrado donde él dijo: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y eso es lo que había hecho el apóstol Juan, por eso estaba seguro de que estaba recibiendo dicho amor. Y nadie pudo impedir que él demostrara con palabras y acciones el amor que sentía por sus hermanos. Él se esforzó por transmitir lo que sabía de la verdad. Párrafo 19. ¿Qué nos anima a hacer 1 de Juan 4:7 y por qué? Bueno, tendríamos que leer el texto bíblico que dice así: amados, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. La pregunta 19 decía: ¿qué nos anima a hacer 1 de Juan 4:7 y por qué? A amar a nuestros hermanos y expresarlo con palabras y acciones. Eso es lo que dice: amándonos unos a otros, sin importar las situaciones que nos rodean o cómo el mundo siempre se preocupa por hacer para su beneficio las cosas. Queremos nosotros hacer totalmente lo contrario, demostrarle que pertenecemos a esta hermosa familia de Jehová y que tenemos también un futuro juntos a todos nuestros hermanos que también se esfuerzan por servirle a Dios. Ahora tenemos las preguntas de repaso. Las sugerencias es: ¿qué contestaría? ¿Qué aprendió usted del ejemplo de Juan? Que queremos expresar nuestro amor a nuestros hermanos. Debemos sentirnos motivados a buscar maneras de hacerlo, ya sea por animarlos, por encomiarlos. Y eso es lo que trata la segunda pregunta, donde dice: ¿cómo podemos demostrarles a los hermanos que los amamos? Se revisaron algunas maneras. Puede ser unas colaborando en labores de socorro, en construcciones de lugares de adoración, donaciones a la obra mundial, la asistencia a las reuniones para animarnos antes y después de las mismas, darnos consejo cuando sea necesario y no resentirnos con facilidad. Algunas buenas sugerencias que recibimos en este estudio. Y la última pregunta dice: ¿cómo pueden los cabezas demostrar que aman a sus familias? Como indicaba 1 Timoteo 5:8, en atenderlos a ellos, cubrir sus necesidades físicas, espirituales, sin importar las responsabilidades que se tengan en la congregación. Un hermoso artículo que se basa en el amor, viéndolo de distintos ángulos, tanto demostrarlo hacia Jehová, Jesús, nuestros hermanos, las personas a quienes predicamos. Y todo eso se ha sacado, como dice el tema del artículo de estudio, ¿qué aprendemos del discípulo al que Jesús amaba? En este artículo de estudio número 2, sin duda hemos repasado algunos puntos de cómo a Juan no le fue tan sencillo también demostrar amor, tuvo que aprenderlo, pero también cómo después, aún hasta el final de sus días, demostró e incitó a que se mencionara el amor entre todos los siervos de Dios. Este es el artículo que nos tocaba para esta semana de 8 al 14 de marzo. Sin duda habrán otros puntos más que podemos sacar de manera personal. Lo que hemos escuchado son algunas sugerencias y cuando estemos en la reunión, pues prestar mucha atención a lo que nuestros hermanos también comentan para captar algún punto que sin duda se nos ha pasado por alto. No olvide suscribirse al canal si no lo ha hecho y también compartir con otros esta información. Esto es lo que hemos revisado de nuestra revista La Atalaya del mes de enero del 2021, el segundo artículo que teníamos asignado. Esperamos, si es la voluntad de Jehová, volvernos a encontrar en una próxima ocasión.